tuviera que definir en una sola frase, o resumir en una sola frase la intervención que acaba de hacer la consejera, diría que es evidente que Canarias vive una intensa relación, yo casi diría que una amorosa relación, una relación de seducción con el cine. Pero eso tiene un soporte frío que tiene mucho que ver con la economía y que tiene mucho que ver especialmente con los incentivos fiscales. Con los incentivos fiscales diferentes que podemos manejar en estos momentos en Canarias, pero que cualquier tipo de incentivo fiscal al que nos refiramos tiene que ver con el régimen económico y fiscal de Canarias. Tiene que ver con esa estructura jurídica, con avales en España y en la Unión Europea ordenados para compensar, para favorecer el desarrollo de la actividad económica y sobre todo y fundamentalmente para compensar los sobrecostes derivados de la organización de la vida, del comercio y de la actividad en estas tierras. El régimen económico y fiscal de Canarias, en su parte fiscal, no en la económica, pero sí en la fiscal, experimentó una notable transformación a lo largo de los años 2012-2013, que fraguó en el año 2014 y que entró en vigor el 1 de enero del año 2015. Y en esa reforma de la parte fiscal del REF, las actividades relacionadas con el mundo audiovisual, con el cine, con los rodajes y actividades complementarias salieron francamente beneficiadas, porque se articularon una serie de herramientas fiscales que así lo favorecen, que es de los que van a hablar las personas que constituyen la mesa a lo largo de los próximos minutos. Tres son esas herramientas fiscales fundamentales. Por un lado, la deducción por inversión para producciones extranjeras. Por otro lado, la deducción por inversión para producciones o coproducciones españolas. La zona especial canaria, las empresas que se constituyan y actúen dentro del régimen de la zona especial Canarias, cuya principal atracción es el 4%, el tipo impositivo del 4% del impuesto de sociedades, pero además hay otras figuras fiscales complementarias con estas tres principales, como puedan ser la reserva para inversiones de Canarias o la deducción por innovación tecnológica o la deducción por gastos de publicidad y propaganda. Es decir, son auténticas estructuras fiscales, con permiso de los juristas de la mesa, las que se pueden componer a la hora de impulsar las actividades creativas y culturales. Y de todo ello nos van a hablar a lo largo de la próxima hora, pues en primer lugar, siguiendo el orden de localización geográfico, Jaime Sanz, que es un experto en incentivos fiscales, quizás de las personas que más experiencia y más indagación personal ha hecho a lo largo del tiempo en estos temas y acumula un pozo de sabiduría y conocimiento, las dos cosas que creo que nos puede resultar muy interesante a lo largo de la mañana de hoy. Le sigue en la mesa Roque Florido. Roque Florido es inspector regional adjunto de la agencia tributaria y yo me parece que es un lujo, yo le agradezco especialmente el formar parte de esta mesa a la que lo ha invitado el Gobierno de Canarias, porque estoy segura que sus aportaciones, su cualificación profesional, su especificidad nos va a ayudar mucho a aclarar dudas, que me parece que debería ser uno de los objetivos de esta mesa, o sea que por adelantado muchas gracias, Roque. La otra persona presente en la mesa, mujer, es Sonia Ferrera, es una empresaria, a pesar de que es joven, tiene un largo recorrido como emprendedora, ha echado a caminar muchas iniciativas, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, pero con repercusión para todas las islas. Yo quizás entre mis mayores puntos de admiración hacia ella, porque lo digo abiertamente que lo tengo, es el haber sido capaz de impulsar o contribuir a impulsar el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, que merece un espacio para la reflexión y el debate absolutamente necesario en Canarias, y en este momento es consejera delegada de una empresa que se llama Berta, con V, Berta. Y en el otro extremo de la mesa están pues las personas usuarias del producto fiscal, porque están las personas que representan en la mesa a las empresas.
son los responsables financieros de A3 Media, Jesús Molina y Jorge Sánchez. Por tanto, creo que desde el punto de vista del asesoramiento, del rigor que todas las empresas serias, y lo son la inmensa mayoría, quieren cumplir, la promoción y el impulso y la participación del empresariado canario, que lo representa Sonia, y los asesores financieros de las empresas de producción, creo que al final podemos tener, con las preguntas que ustedes al final quieran hacer, una visión bastante integrada. Dejo la palabra para que a lo largo de los próximos 10 minutos nos cuente lo que mejor estime. Bueno, buenos días. Gracias, Milagros, por la presentación, la inmerecida presentación. Mi nombre es Jaime Sanz, soy el responsable fiscal de Nostromo Pictures, que es una productora de ámbito nacional que viene realizando la mayoría de sus proyectos o desarrollándolos en el archipiélago de Canarias desde hace ya bastantes años. Agradecemos en primer lugar al Gobierno de Canarias habernos invitado a esta mesa y desarrollar jornadas como esta, en la cual se puede poner en valor y se puede exponer el desarrollo y el potencial del sector audiovisual en el archipiélago. Mi labor durante el día de hoy es intentar exponerles brevemente, no sé si en 10 minutos y si no en un poquito más, intentar enmarcar el por qué están viniendo tantos rodajes nacionales o internacionales al archipiélago, intentar exponer brevemente las condiciones por las cuales o el por qué parte de esos rodajes son internacionales o son de estudios o de productoras extranjeras, y por último hacerles un breve resumen a cómo desde Nostromo entendemos la aplicación del incentivo fiscal y cómo venimos estructurando de la forma más sostenible posible el incentivo fiscal para las producciones nacionales. Voy a intentar, no sé si en 10 minutos, sino en un poco más, ajustarme, me alegro, ajustarme al tiempo marcado para luego dejar pues, el suficiente tiempo de debate. En todo caso, pues me puede, bien Milagros o bien cualquiera de los asistentes, plantear cualquiera de las consultas que considere. Como primera aproximación, o para fijar un poco el marco de la industria audiovisual, es preciso comenzar estableciendo que las industrias culturales y creativas generan en la Unión Europea más de 7 millones de puestos de trabajo, siendo o alcanzando un 4% del mercado laboral total de toda la comunidad. Además, ha sido un sector que ha venido generando empleo a pesar de estos últimos años de crisis financiera, y es uno de los sectores más inversivos en empleados menores de 30 años, ¿no? Con lo cual, de acuerdo a estas circunstancias, han sido varias, ¿no?, las jurisdicciones de nuestro entorno que han venido aprobando toda una batería de medidas proteccionistas hacia su sector audiovisual, y en el ánimo también de atraer todos los rodajes internacionales, ¿no?, y localizarlos en sus territorios, ¿no? Entonces, en este contexto, la propia Comisión Europea, a través de la comunicación sobre la ayuda estatal del cine, vino a reflejar, ¿no?, hace un par de años, en el año 2013, que los Estados miembros de la Unión Europea habían aprobado hasta 600 programas de subvención pública o de ayuda o de soporte al sector audiovisual, con un importe anual cercano a los 3.000 millones de euros, ¿no? Igualmente, también, por otro lado, el Observatorio Europeo del Audiovisual vino también a publicar hace un par de años que a 31 de diciembre del 2014 en los Estados miembros había hasta 26 programas de ayuda al cine puramente fiscal, estructurados a través de deducciones, de créditos fiscales, de devoluciones directas o de sistemas vehiculares, ¿no?, como ocurre aquí en España y en algún otro país, ¿no? Simplemente por ponerles algún ejemplo, en Francia, por ejemplo, que en el año 2009 instauró un sistema de devolución de créditos fiscales para la atracción de rodajes internacionales, pues al final subvencionan hasta un 30% de los rodajes internacionales que se desarrollen en Francia, y con una dotación presupuestaria cercana a los 130 millones de euros, ¿no? Reino Unido, que es otro país que viene fomentando también estos sistemas de apoyo fiscal al cine, pues mantiene un sistema también de crédito fiscal o de apoyo fiscal al cine, mediante el cual se devuelve o se subvenciona hasta el 25% de determinados gastos que se desembolsen en dicho país, con la particularidad de que su programa de ayuda tiene una dotación presupuestaria para los años 2014 a 2019 de hasta 1.700 millones de libras, ¿no?, para darnos cuenta un poco de la potencia de los mercados o de los territorios con los cuales competimos en nuestro entorno, ¿no?
Gracias a este incentivo fiscal se ha demostrado allí en el Reino Unido que se han generado hasta 117.000 puestos directos gracias a la instauración de este beneficio fiscal, y se estima que para este año 2016 y también para el siguiente, hasta el 8% de toda la producción audiovisual mundial se realizará en el Reino Unido gracias a la instauración de este programa de ayuda, ¿no? Por otro lado, Irlanda, que es otro de los países que también suenan mucho, ¿no? Y que además han desarrollado grandes series de éxito, pues como Juego de Tronos o Penny Dreadful últimamente, también tiene sistemas de subvención fiscal en las cuales el apoyo público es de hasta un 32% de los gastos desarrollados, de determinados gastos o de gastos aptos desarrollados en ese país, ¿no? España ha venido manteniendo incentivos fiscales al cine desde la extinta ley del año 78 del impuesto sobre sociedades, ¿no? A través de una reforma que se produjo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 85, se introdujo por primera vez un incentivo fiscal cuyo interés, ¿no?, o el ánimo del legislador es precisamente incentivar la inversión de los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y el impuesto de la renta de las personas físicas en cine, ¿vale? Sin embargo, a pesar de llevar más de 30 años vigente este incentivo en el ordenamiento jurídico español, la comisión de expertos que se creó para la modificación del impuesto sobre sociedades, que emitieron un informe que fue conocido como el informe Lagares, que se publicó en el año 2014, vinieron además de solicitar determinadas medidas de reforma del impuesto sobre sociedades, vinieron a poner de manifiesto que la expectativa o la utilización del incentivo fiscal en España era absolutamente limitada, ¿no? Se estimaba en dicho informe que los contribuyentes que fueran a utilizar o que utilizarían ese incentivo fiscal en el año 2014 iba a ser en un número de 31 sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades por un importe cercano a los 6 millones de euros, ¿no?, lo que supone un 0,2% del total de la estructura de incentivos fiscales que se viene utilizando en el impuesto sobre sociedades, con lo cual hay una total, o había en ese año, de acuerdo a lo que pusieron de manifiesto estos expertos, una disfunción entre la voluntad del legislador, que por un lado intentaba incentivar el uso, ¿no?, o la inversión en cine, y por otro lado la verdadera aplicación de este incentivo. Y esto además encontramos todavía más discordante, ¿no?, que tenemos un territorio como es el de Canarias con un incentivo fiscal desde nuestro punto de vista de los más potentes de Europa y de los más competitivos a nivel internacional, ¿no?, con lo cual tenemos por un lado todos los mimbres para convertir a Canarias en un referente cinematográfico a nivel internacional, pero debemos todavía, ¿no?, pues, poner en valor o intentar que esa utilización de estos incentivos fiscales establecidos pues sea de una forma más mayoritaria. Bueno, en este ánimo, ¿no?, en esta competencia de todos los territorios de nuestro entorno, ¿no?, por establecer determinados incentivos fiscales, ¿no?, y sobre todo incentivos que logren atraer la producción de rodajes internacionales, la ley del impuesto sobre sociedades, vigente, como decía antes la consejera, desde enero del 2015, vino a modificar el sistema tradicional que teníamos de incentivo aquí en España. De acuerdo a lo que establece precisamente el preámbulo de dicha norma, se modificó este sistema con el objeto de beneficiar, les cito el preámbulo de dicha ley, con el objeto de beneficiar el desarrollo de la industria cinematográfica española y, por otra parte, en el caso de grandes producciones internacionales, con la finalidad de atraer a España este tipo de producciones que tienen un alto impacto económico y en especial turístico, se establecía una nueva deducción o un nuevo incentivo fiscal precisamente para estos rodajes internacionales, ¿no? Sin ánimo de extenderme mucho más en los requisitos, que además yo creo que el siguiente ponente lo hará mucho mejor que yo, únicamente les refiero que serán susceptibles de acogerse a este incentivo para los rodajes internacionales los largometrajes y otras obras audiovisuales, fundamentalmente las series de televisión o las TV movies, y que accederán a esta deducción aquellos proyectos en los cuales al menos el desembolso sea de 1 millón de euros, ¿no? La base de la deducción o los gastos que pueden acceder a dicho incentivo pues son los gastos de personal creativo, que son los gastos del director, los gastos del personal artístico, del director de fotografía o del director de música, y aquellos gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores, con lo cual el soporte o la subvención o el gasto público se destina a subvencionar o ayudar de algún modo
aquellos costes que tengan las producciones internacionales en este tipo de gastos que venimos comentando. Y en especial, ¿vale?, por la relevancia para el archipiélago, también se subvencionan los gastos de viajes, hoteles y comidas, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el tipo de deducción? Pues el 35%. ¿Cuál es la ayuda estatal? Hablando fuera de ámbito fiscal, pues el 35% de los gastos estos que soporten las producciones o las productoras que desarrollen proyectos internacionales, con un límite máximo de 4,5 millones de euros. Esto quiere decir que si una productora pues se gasta 100 euros en hoteles, viajes y restauración, el Estado le va a soportar o le va a ayudar hasta en 35 euros, con lo cual es un incentivo muy potente que es el que está haciendo, ¿no?, al albur del cual están viniendo pues varios rodajes internacionales de películas o de series de televisión. Dejando de lado el incentivo fiscal para las producciones internacionales y centrándonos en el incentivo para las producciones españolas o las producciones nacionales, no se nos escapa, ¿no?, como idea, que el sector cinematográfico ha sido un sector muy subvencionado o muy apoyado desde las administraciones públicas y desde el legislador, ¿no? Esto nos ha provocado, o desde nuestro punto de vista, nos ha provocado en ciertos casos pues tener un cine a veces menos comercial o con menos salida internacional, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el legislador y desde las administraciones públicas se ha considerado que el sector cinematográfico español es un sector estratégico, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista industrial o económico, ¿no?, como comentábamos antes, desde el punto de vista europeo. Sin embargo, este sistema de ayudas públicas directas por parte del Ministerio de Cultura para la realización de las películas se vino a modificar en el año 2007 con la aprobación de la vigente Ley del Cine, ¿no? Mediante esa ley lo que se trataba es un poco de dejar de subvencionar o de inyectar dinero directamente a las productoras, sino que se establecía un sistema fiscal, ¿vale?, a la luz de lo que había ocurrido en otros sectores económicos, en los cuales también, protegidos por la administración, pues se venían a apoyar, ¿no? Esto pasaba pues en el tema de los astilleros, con los buques, y se estableció y se copió un sistema de ayuda pública a través de los incentivos fiscales. Así, esto no es que nos lo hayamos inventado los productores o los intermediarios en la colocación de este incentivo fiscal, sino que la propia Ley del Cine establece que se fomentará la constitución de agrupaciones de interés económico para mejorar el aprovechamiento de los incentivos fiscales, porque este sistema que creó la Ley del Cine tenía dos pilares básicos, o tiene dos pilares básicos, ¿no? Por un lado, las agrupaciones de interés económico, que ahora comentaremos, y la deducción por inversión en largometrajes nacionales, ¿no? Entonces, es la propia Ley del Cine la que nos está diciendo ya hay que fomentar la constitución de agrupaciones de interés económico. ¿Y para qué? Y nos viene a decir la propia exposición de motivos que el fomento de estas AIEs o de estas agrupaciones consiste en que el sector cinematográfico pueda beneficiarse del tratamiento fiscal de la misma, ¿no? Con lo cual es el propio legislador el que está estructurando esta fórmula de financiación financiero-fiscal y está copiando las ayudas a otros sectores específicamente para el cine a partir del año 2007. ¿Qué es lo que trató de conseguir esta Ley del Cine? Pues que, por un lado, las productoras obtuvieran una fórmula de financiación privada, no pública, a un coste pues relativamente barato o tendente a cero, y que esos financiadores que destinaban parte de sus recursos impositivos a financiar obras audiovisuales obtuvieran una serie de incentivos fiscales y de créditos que vinieran a compensar el esfuerzo que realizaban en esa financiación. Bueno, venimos diciendo, el primer pilar de este sistema generado por la Ley del Cine y la Ley del Impuesto sobre Sociedades son las agrupaciones de interés económico. Las agrupaciones de interés económico son figuras mercantiles muy flexibles, con un régimen jurídico mucho más flexible y sencillo que el de las sociedades limitadas, más parecidas a las UTEs, que seguramente ustedes las conozcan mejor, en las cuales pues no es necesario un capital social mínimo, para la entrada o salida de socios no es necesario en sentido estricto hacer una ampliación de capital o una reducción de capital, y la finalidad de las mismas, o de la constitución de las agrupaciones, es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios, ¿no? Pero la principal nota característica de las AIEs, o de su régimen jurídico o su esencia, es el régimen fiscal
que estas agrupaciones mantienen, porque las AIE, si bien son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, no liquidan el impuesto, ¿no? Son, por así decirlo, como transparentes a efectos fiscales, ¿no? Entonces, cualquier base de deducción o cualquier base imponible negativa que se genere en sede de la agrupación, no es la agrupación quien aprovecha estos incentivos, sino que traslada a sus socios, en función del porcentaje de participación que ostenten en el capital social, las bases de las deducciones y las bases imponibles negativas que hayan generado por determinadas inversiones, ¿no? Pues, como todos conocemos aquí en Canarias, pues si una agrupación invierte en un activo fijo y genera una deducción de activos fijos que todos conocemos, no será la propia agrupación que la aproveche, sino que trasladará a sus socios siempre y cuando sean españoles y paguen impuestos en España, será quien aprovechen estas bases de deducción. Y el segundo de los pilares que decíamos de este sistema es la deducción por inversión en largometrajes. Esta deducción, recogida en el artículo 36.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, lo que permite es generar, ¿vale?, una deducción en cuota o líquida, por así decirlo, de hasta el 40% del importe destinado a la realización de una obra audiovisual, ¿vale? Esto, a grandes rasgos, si una AIE, ¿vale?, invierte en una producción audiovisual, generará una deducción del 40% del importe invertido que no aplicará a esa agrupación, sino que la trasladará a sus propios socios, con un límite de 5,4 millones por cada una de las obras audiovisuales que haya desarrollado. Lo verdaderamente interesante de este modelo, pues la conjunción de estos dos pilares que venimos comentando, ¿no? O sea, al final, por ponerles un ejemplo fuera de ámbito fiscal y en palabras llanas, si tenemos una agrupación de interés económico que se gasta 100 euros en una producción audiovisual, de esos 100, 80 los ha apalancado financieramente o ha conseguido, como en el ejemplo que les ponemos, prevender parte de su película, y los otros 20 que necesitaba para terminar la película los ha obtenido mediante capitalización o mediante ampliación de capital de determinados inversores, va a generar una deducción de 40 unidades monetarias, descontadas subvenciones y algún otro aspecto, que va a imputar directamente a sus socios. Con lo cual lo que queremos decir es que esos socios, por ejemplo, que solamente han destinado 20 unidades monetarias al capital social de esa AIE, van a percibir una deducción en cuota de 40, con lo cual van a obtener una rentabilidad fiscal o van a obtener créditos fiscales en importes superiores a las cantidades destinadas al capital de esa agrupación. ¿Por qué? Pues porque lo que invierte la AIE no son solo los 20 que ha percibido del capital social de los socios, sino que lo que invierte la AIE son los 100 o las 100 unidades monetarias que efectivamente ha recibido de financiación o de las preventas que haya hecho de la película, ¿no? Este esquema, por muy sofisticado que parezca, no, ya les digo que no, ojalá nos lo hubiéramos inventado nosotros, sino que es el propio legislador el que lo ha instaurado, ¿no? Y es la propia Dirección General de Tributos la que en diversas consultas ha venido también a convalidar, ¿no? Les pongo simplemente un ejemplo de la consulta, por ejemplo, reciente, 123-2015, en la cual se establece que las sociedades inversoras en esa agrupación pueden recuperar el capital invertido y además obtener una rentabilidad como consecuencia de la imputación de bases imponibles negativas y de las bases de deducción generadas por la AIE. Entonces se está reconociendo desde la propia Dirección General de Tributos que efectivamente hay una rentabilidad fiscal en estas estructuras de financiación de cine, ¿no? Y de hecho el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de los que se integra dentro del régimen especial de agrupaciones de interés económico, no solo establece esta posibilidad, sino que además dice que estas rentabilidades fiscales deben ser un ingreso financiero sobre el que lógicamente habrá que tributar, ¿no? Con lo cual ya la propia ley está reconociendo estas posibilidades. El esquema que se genera es razonablemente sencillo, ¿no? Es un poco lo que venimos comentando, pues es una agrupación de interés económico, o así es como nosotros entendemos que debe desarrollarse este modelo. Se constituye una agrupación de interés económico que es la verdadera productora de la obra, en la cual se integran diversos inversores, y es la AIE la que encarga la realización de una película y luego posteriormente de su explotación, como venimos diciendo, ¿no? No me detengo mucho más, ¿vale? Nada, dos apuntes muy breves. Como venimos diciendo, esto no es un modelo que nos hayamos inventado las productoras o los asesores, sino que realmente procede de la idea del legislador de establecer este sistema de financiación. Se encuentra convalidado además por la Unión Europea mediante decisión de 12 de mayo del 2014,
en la cual expresamente se recogió que la Comisión había evaluado las modificaciones notificadas del régimen español de deducciones fiscales para producciones cinematográficas y decidió en ese momento considerarlas compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Hemos recogido 2 o 3 consultas también de tributos que nos parecía interesante, ¿no? y que vienen a reflejar, ¿no? o a convalidar este modelo. La primera de ellas, como decíamos antes, es la 125/2015, en la cual la Dirección General de Tributos venía a reconocer que estos socios, ¿no? que se pueden integrar dentro de la agrupación, ¿no? y que veníamos diciendo antes, que pueden obtener rentabilidades fiscales, no deben estar constituidos desde el comienzo del proyecto, sino que a lo largo de todo el proceso de producción pues pueden ir incluyéndose dentro de su capital social. Aquí también, bueno, le reflejamos 2 o 3 consultas en las cuales lo que vienen a reconocer desde tributos es que por un lado tenemos la agrupación y por otro lado tenemos a estos socios que se integran en el capital social, ¿no? Y es la agrupación la que debe cumplir todos los requisitos, ¿vale? Para generar y acreditar la deducción. O sea, los socios que se integran dentro de la AIE o estas empresas que se integran dentro del capital social no deben convertirse en productoras cinematográficas, sino que es la propia agrupación la que debe acreditar, ¿vale? E imputar la base de la deducción que luego posteriormente aprovecharán los socios. Y por último les planteamos una consulta que además nos contestaron a nosotros en Nostromo, la Dirección General de Tributos, y yo creo que con buen criterio, en la cual se establece que los ingresos de la explotación de esa producción realizada, ¿no? y por la propia agrupación debe ser, o esos ingresos deben recogerse en la propia AIE. O sea, lo que no nos vale es decir, oye, la AIE es la verdadera productora, tiene que cumplir todos los requisitos, pero luego los ingresos que se los quede otra productora o que se los quede el intermediario o que se los quede un tercero, ¿no? O sea, lo que venía a decir tributos en esta consulta es que si la AIE es verdadera productora, es ella la que debe recoger estos ingresos, ¿no? con los aspectos contables que se determinen. Y es que aquí un poco lo que estamos hablando es del aprovechamiento de un incentivo fiscal, y cuando nos exponemos a ello, el cumplimiento de los requisitos y la acreditación de esos requisitos corresponde al propio contribuyente o corresponde al propio sujeto pasivo, ¿no? Con lo cual, desde Nostromo lo que entendemos es que debemos tratar de tener un incentivo fiscal absolutamente sostenible, ¿vale? Desde el punto de vista de balanza presupuestaria, ¿no? Al final, oye, tenemos que conseguir utilizar este incentivo fiscal de un modo que genere para el Estado y para la sociedad más recursos de los que les cuesta, ¿no? Con lo cual, al final, oye, pues nosotros en Nostromo venimos desarrollando enteramente nuestras producciones aquí, no solamente venimos unos días, sino que, pues, por ejemplo, en Palmeras en la Nieve o en Despedida, pues la rodamos al 90 y tantos % aquí, y venimos recogiendo todas estas notas, ¿no? o directrices de tributos en el ánimo de hacer un incentivo lo más sostenible y que genere aquí un mayor tejido industrial. Y por mi parte nada más, sé que me he pasado un poco, pero he ido todo lo rápido que he podido.